Hola, hoy vamos a trabajar en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Pero adivinen qué, nos vamos a dar un gran salto, acabamos de terminar, ¿cierto?, la unidad número 2, y vamos a saltar a la unidad número 4. ¿Qué significa vivir en comunidad? ¿Ya? Vamos a trabajar. ¿Por qué nos saltamos a esta unidad e iniciamos en la página 172? Por la priorización de objetivos. ¿Se acuerdan, mis pequeños, que al principio les conté de esto? Así que veamos. En la página 172 dice, hola, soy Claudia y él es mi hermano Marcelo. Esta es nuestra casa donde vivimos con nuestra familia. Aquí jugamos, estudiamos y ayudamos en algunas cosas. También conversamos y opinamos. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden observar que está mostrando, ¿cierto?, su casa. Esa es la casa donde vive con su hermano Marcelo. Además dice, este es nuestro colegio. Yo estoy en tercero y mi hermano en primero básico. En el colegio aprendemos, pero también tenemos amigos y amigas. Yo participo en un grupo Scout. Mira, aquí estamos conociendo entonces a Claudia y a su hermanito. Claudia está en tercero básico, igual que ustedes. En la página 173 dice, nuestra casa queda en Valparaíso, ¿cierto? Aquí queda enclavada, ¿cierto?, su casa. Los fines de semana vamos al cine, a los juegos de la Plaza Victoria, mi mamá participa en la junta de vecinos del barrio y nosotros vamos al taller de arte. Y aparece ahí en la página, ¿cierto?, 173, me intereso por, comenta con tu curso, pero ustedes comentan en familia. Primero, ¿qué te llamó la atención de lo que contaba Claudia y por qué? ¿Qué cosas ahí en familia comenten? ¿Qué les llama la atención de las cosas que está contando Claudia y por qué te llama tanto la atención? ¿Ya? 2, a partir de estas páginas, ¿qué piensas que estudiarás en esta unidad? A partir de lo que acabamos de ver, ¿qué piensas tú que se estudiará en esta unidad, la unidad número 4? ¿Qué significa vivir en comunidad? Creo que ahí el título, esa pregunta, ya nos está dando muchas respuestas, ¿cierto? 3, ¿a qué comunidades perteneces? ¿Qué te gustaría aprender de la vida en comunidad? Porque todos pertenecemos a una comunidad, a una población, a un barrio, ¿cierto?, en la cual participamos, tenemos nuestros amigos, nuestra familia, donde se realizan actividades. Ahí conversen respecto de eso en familia. Enseguida dice en la página 174, ¿qué aprenderé? En esta unidad comprenderás que las personas somos parte de una comunidad donde todos y todas tienen derechos y responsabilidades. ¿Ya? Ojo con eso. En esta unidad comprenderás que las personas somos parte de una comunidad donde todos y todas tienen derechos y responsabilidades. Descubrirás que en la comunidad los derechos de los niños y niñas deben ser respetados y resguardados. Y comprenderás la importancia de cumplir con las responsabilidades. ¿Ya? Lo anterior te permitirá desarrollar actitudes como valorar la vida en sociedad y establecer lazos de pertenencia con el entorno, ¿cierto?, con los que nos rodean. Mira qué buena esta unidad, yo creo que te va a gustar mucho, sobre todo porque está hablando aquí de tus derechos, de los derechos de ustedes, mis niños y niñas, ¿ya? Pero va de la mano con las responsabilidades que cada uno debe tener igual. ¿Qué sé de lo que aprenderé? Explica a Claudia y Marcelo cómo es la comunidad en que vives. Para ello, completa el siguiente esquema. Ahora tú, ¿cierto?, en la página 174, primero tienes que escribir tu nombre. ¿Cuál es tu nombre y tus apellidos, cierto?
Después te piden que tú te dibujes ahí en ese espacio, ¿cierto? Dibújate ahí, todo lindo, toda linda, ¿cierto? Dibuja tu casa y familia en ese espacio. Bueno, en el libro es un poco más grande. Yo todo lo reduje a la mitad para podérselos mostrar. Y en esta, ¿cierto? Esta es mi casa donde vivo con. Aquí van a dibujar la casa, ¿cierto? Y la familia. Y aquí tienen que decir con quiénes viven en esa casa. ¿Y qué hacen generalmente ahí en su casa? En la 175 dice, dibuja tu colegio aquí. Este es mi colegio. ¿Cómo se llama tu colegio? Yo creo que tanto tiempo pasado que se están olvidando hasta del nombre. Gustavo Vázquez Díaz, ¿cierto? Es 77, Gustavo Vázquez Díaz. En el colegio, ¿qué hacen? Aquí tienen que mencionar qué cosas hacen en el colegio. El lugar donde vivo es, ¿cuál es su barrio, su población, ¿cierto? Considera que es una comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué tú consideras que es una comunidad? Y aquí tienes que dibujar, ¿cierto? La población, el barrio, la calle, ¿cierto? En la que tú vives. Ahora responde, dice, ¿qué semejanzas y diferencias tiene tu vida con la de Claudia? Yo creo que tiene muchas semejanzas. Si ustedes después que desarrollen esta actividad se van a dar cuenta y ahí van a poder responder qué semejanzas y diferencias tiene tu vida con la de Claudia. 2. ¿Qué entiendes por comunidad? Bueno, eso ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Es un conjunto de personas que conviven bajo las mismas normas, ¿ya? Vivir en comunidad es saber convivir bajo las mismas normas. Es muy desagradable cuando vivimos en comunidad y hay gente, por ejemplo, que no respeta la paz o la tranquilidad de los otros y está con unos tremendos equipos musicales, con la música, todo lo que da, molestando, ¿cierto?, la vida o la convivencia del resto de sus vecinos, ¿cierto? 3. ¿Qué acciones puedes realizar para aportar a la vida en comunidad? Bueno, participar en talleres municipales, cuando ustedes van, por ejemplo, a natación o van a talleres a la biblioteca, botar la basura donde corresponde. Mire qué importante, porque sería muy feo que en el lugar donde vivas, en tu barrio, en tu calle o en tu población, la gente tirara la basura, ¿cierto?, a la calle o la tirara en tu jardín. Por lo tanto, hay acciones que aportan, ¿cierto?, a la vida y al respeto en comunidad. Luego, en la página 176 dice, ¿cómo aprenderé? Opinando con fundamentos, organizando información, dibujando y creando, trabajando en equipo y desarrollando las actitudes de interesarte por conocer la realidad y defender los derechos, ¿ya? Conocer la realidad y defender los derechos. Así que de esta manera nosotros aprendemos. Dice, ojea la unidad y revisa los temas que estudiarás. Luego, completa la siguiente información. Es decir, ahora tienes que tomarte el tiempo de ojear toda la unidad, ¿cierto? Toda la unidad 4 y poder completar esta información. ¿Cuáles son los temas que te interesan más? ¿Por qué? ¿Qué importancia tienen estos temas para mi vida? Y ahí ustedes van completando. Son preguntas personales, por lo tanto yo no les puedo ayudar en esto. ¿Qué te propones para esta unidad? Marca con un tic. Y aquí están las alternativas y tú vas marcando, ¿cierto?, qué cosas son las que te propones para el trabajo en esta unidad. ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Mediante qué? Para responder esto, dice, revisa la página 14 del libro para recordarte cómo responder apropiadamente el lo lograré mediante qué cosas. Y ya estamos en la página 178, donde vamos a desarrollar un taller, ¿cierto? Opinar con fundamentos, que es un taller, ¿cierto?, de esta asignatura. A continuación, te presentamos una estrategia para aprender a opinar con fundamentos. ¿Qué es opinar con fundamentos? Es expresar un punto de vista personal, ¿cierto?, sobre un tema explicando en qué me baso para pensar eso. ¿Por qué opinar con fundamentos? En la vida diaria todos debemos tomar posturas,
opinar sobre distintos temas y explicar por qué pensamos de esa forma. Lee la siguiente información. Luego, sigue los pasos para opinar con fundamentos. Veamos cuál es la información que nos invitan a leer. Dice, ¿por qué proteger a los niños y las niñas? Los niños son el futuro de nuestra especie y, como tal, han de ser tratados de una forma especial. La infancia es un periodo en cual se configuran nuestras personas y por ello los niños han de recibir una educación de calidad, una nutrición digna, protección frente a las enfermedades y un derecho al ocio que en muchas ocasiones forma igual o más que la propia escuela. Como colectivo especialmente vulnerable, las leyes han de ser más severas en lo que respecta a los abusos frente a ellos, ya sean de cualquier tipo, y las instituciones públicas han de velar por su bienestar y su amparo, garantizando sus derechos en cualquier circunstancia. Mira qué interesante este texto, ¿cierto? Que fue extraído de una revista de la National Geographic, ¿ya? El Día de la Internacional de la Infancia, los Derechos Fundamentales. Fue extraída de esa revista, ¿ya? Y está muy interesante porque dice muchas verdades. Paso 1. Identifica el tema sobre el que opinarás. ¿Cuál es el tema sobre el que opinarás? Ya basado en este texto que acabamos de leer. Así que aquí son respuestas personales, es un trabajo que tienes que apoyarte, ¿cierto?, en un adulto en la casa que te pueda ayudar a redactar y a entender, ¿cierto? Si no lo has comprendido bien, vuelve a leer el texto, ¿cierto?, con tranquilidad, subraya las partes más importantes y luego vas desarrollando paso a paso. Entonces, paso 1, identifica el tema sobre el que opinarás. ¿Cuál es el tema sobre el que opinarás? 2, a partir de tu experiencia y conocimiento, opina. ¿Qué opinas sobre ese tema? Paso 3, busca información sobre este tema. En este caso, el texto que ya leíste. ¿Se mantiene tu opinión? ¿Sí o no? Usted marca ahí, ¿cierto? 4. En caso de que tu respuesta sea no, explica en qué cambió y por qué. Y el paso 4 dice, fundamenta utilizando la información que seleccionaste. Mira qué bueno está ese trabajo. Así que a desarrollar ese taller y completar, ¿cierto?, los pasos que ahí te van indicando qué hacer en cada uno. Y llegó el momento de la pausa activa, así que arriba, pequeñitos, pónganse de pie y muevan su cuerpo al ritmo de esta pequeña niña y sus contagiosas melodías. Llegamos, ¿cierto?, a la lección número 1 de esta unidad. En una comunidad todos tenemos derecho. Página 180 de tu libro de Historia y Geografía. ¿Qué aprenderé? Que niños y niñas tienen derecho que les permiten recibir un cuidado especial por parte de la comunidad. ¿Para qué lo aprenderé? Para reconocer la importancia de los derechos de los niños y las niñas y ejercerlos, promoverlos y respetarlos. Me preparo
para aprender, considerando tus metas y estrategias para la unidad reflexiona. ¿Cómo me siento al iniciar esta lección? ¿Qué me interesaría aprender? ¿Cuál es la meta que quiero lograr? ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades para enfrentar la lección? Registra tus motivaciones y metas y al final de la lección verifica si se cumplieron. Es lo que realizamos siempre, ¿cierto?, al iniciar una lección. Lo que sé. En grupos, dice, lee el siguiente fragmento del cuento La niña que no tenía nombre. Es un fragmento de este cuento, ¿ya? Pero obviamente nosotros no lo podemos leer en grupo, lo leen en casa, ¿cierto?, en la compañía de su familia. A medida que avanzas, explica en voz alta lo que has leído para verificar qué has comprendido. Es una estrategia, ¿cierto?, de comprensión lectora que ya hemos visto en lenguaje, así que no se les va a hacer tan complicado. El texto dice así. Había una vez una niña que no se llamaba de ninguna manera. No es que tuviera un nombre realmente extraño o muy difícil de pronunciar, o de esos bien, bien antiguos. No, simplemente no tenía nombre. El caso es que cuando el nombre de una es María y alguien llama ¡María!, una pone cara de María y contesta. ¿Quién me llama? Pero si una no se llama de ninguna manera, entonces nunca podrá poner cara de alguien. Y las facciones se van a ir como desdibujando hasta que una se queda como sin cara. Mira, qué interesante, ¿eh? Y aquí te plantean las siguientes preguntas. A. ¿Por qué piensas que tener un nombre es un derecho? Buena pregunta. B. ¿Qué información sobre la niña que no tenía nombre destacarían y por qué? Así que a realizar esa actividad. Y la 2 dice, basándose en las ideas anteriores, escriban cómo continuaría el cuento con un final en que se respeten los derechos, ¿cierto?, de esta niña. Y luego compártanlo con el curso. Bueno, no lo podemos compartir, pero sí ustedes tienen que darle un final feliz a este cuento. Y ahí tienen el espacio en la página 181 para realizarlo. Lección número 1, ¿cierto? Los derechos de los niños y las niñas. Son muchos los derechos que niños, niñas y adolescentes tienen. Sin embargo, estos no siempre fueron reconocidos ni garantizados. Recién, en 1989, miren, en 1989 se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional en el que se reconocen los principales derechos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes. Los derechos son una forma de proteger y cuidar a los menores de edad de todo abuso y vulneración de su integridad. Mira qué importantes son, ¿cierto?, estos derechos. Lee los derechos de niños, niñas y jóvenes, luego realiza las actividades. Subraya con rojo, ¿cierto?, aquellos derechos que conocías. Veamos. Los niños, las niñas y los jóvenes tienen derecho a la vida, el desarrollo, la participación y la protección. B. Tener un nombre y una nacionalidad. C. Crecer sanos física, mental y espiritualmente. D. Recibir educación. E. Tener su propia cultura, idioma y religión. F. Expresarse libremente, ser escuchados y que su opinión sea tomada en cuenta. G. Tener una vida digna, plena y feliz. H. Descansar, jugar y practicar deportes. I. Vivir en un medio ambiente sano y limpio y disfrutar del contacto con la naturaleza. J. No trabajar. K. Ser respetados siempre y no ser discriminados por el solo hecho de ser diferentes a los demás.
Mira qué interesante está esto. Yo creo que lo hemos visto más de una vez, así que hay algunos o más de uno que ustedes ya conocen y pueden subrayar, ¿cierto? De color rojo. 2, dice, señala cuáles son los derechos representados en cada una de las imágenes y dibuja el derecho que no tiene fotografía. Y aquí tenemos, todos somos iguales sin importar nuestro color de piel. Entonces ustedes tienen que ir a los derechos del niño y escribir aquí cuál es el derecho que está siendo representado aquí. ¿Ya? Y parece que lo podemos encontrar en la K. Ser respetados siempre y no ser discriminados por el solo hecho de ser diferentes a los demás, ¿cierto? Y ahí lo van escribiendo ustedes. Luego, mi nombre es Saoari, perdón. Mis papás son japoneses y yo soy chilena, ¿ya? ¿Qué derecho creen ustedes que tiene prima para esta niña? Obviamente, ¿cierto? El tener su propia cultura, idioma, ¿cierto? Y religión, pero también tener un nombre y una nacionalidad principalmente, ¿cierto? El D. Hoy vine al médico a revisar cómo está mi vista. ¿Qué derecho tendría que aplicar aquí? Piensen, mis pequeños. Crecer sano física, mental y espiritualmente, ¿cierto? Él es mi abuelo Pablo. Y aquí, a la protección, ¿cierto? Al cariño. Tener una vida digna, plena, feliz. También puede ser el derecho que pueden hacer ahí, ¿cierto? Escribirlo. Y aquí en esto, derecho a recibir educación, ustedes tienen que realizar un dibujo, ¿cierto? O buscar una imagen y la pegan, ¿cierto? Ahí ustedes ven cómo lo resuelven. También tienen que responder las siguientes preguntas. Dice, ¿por qué se tuvo que crear un tratado internacional para reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Por qué creen ustedes que fue necesario esto? ¿Ya? A partir de lo que nos explica aquí en el texto, en la página 182. ¿Por qué? Para reconocerlos y garantizarlos, ¿cierto? Para que todos los países que están, que formaron parte de este tratado tienen que reconocerlos y garantizar los derechos de ustedes, ¿cierto? De los niños, de las niñas y los adolescentes. Opinen con fundamento y comenten con el curso. ¿Qué ocurre con un niño o una niña cuando sus derechos a la educación, a la salud y a la protección son vulnerados? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Cómo van a ser cuando adultos sin se les vulnera esos derechos cuando niños? Ojo, ustedes tienen el derecho a la educación, o sea, nosotros, los papás están obligados, ¿cierto?, a brindarles una educación y el sistema, ¿cierto?, el sistema educacional, nosotros los profesores, parte de ello, también estamos obligados a darles una educación de calidad, ¿cierto?, a poner nuestros mejores esfuerzos para que ustedes aprendan. 5. Cuando tus abuelos eran pequeños, ¿los derechos de niños, niñas y jóvenes habían sido reconocidos? Fundamenta. ¿Qué creen ustedes? Porque recién en 1989 se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, así que ahí tienen que fundamentar. ¿Sería así? Porque recordemos que años atrás quizás muchos de sus abuelos les cuentan historias de que ellos o no asistieron al colegio o les tocó trabajar cuando muy pequeños. Así que ahí a pensar y responder. Protección de los derechos de los niños y las niñas. Ya estamos, ¿cierto?, en la página 184. Dice así, ¿quiénes cuidan de ti? Primera pregunta, ¿quiénes cuidan de ti? 2, ¿por qué los adultos deben cuidar a los niños, las niñas y los adolescentes? ¿Por qué? Veamos qué dice aquí. Las niñas y los niños deben ser especialmente protegidos porque aún no tienen la madurez ni los recursos para hacerse cargo de sí mismos. Por eso,
Los adultos, a través de la familia, la comunidad y el Estado, deben velar por el respeto de sus derechos. ¿Quiénes deben garantizar los derechos de los niños y las niñas? ¿Quiénes son los que deben garantizar que esos derechos se cumplan? Primero, la familia, que asegura las condiciones necesarias para el bienestar de niños, niñas y niñas al interior del hogar. Luego, la comunidad, que debe promover condiciones de vida que aseguren un ambiente de bienestar común. Siempre en sus comunidades donde ustedes viven, en las poblaciones, en los barrios, ¿cierto? Crean zonas de juego para ustedes, con columpios, con resbalines, ¿cierto? O canchas, multicanchas para que ustedes se distraigan y puedan jugar, ¿cierto? Ahí la comunidad está haciendo su trabajo. El Estado, que mediante leyes, políticas e instituciones garantiza los derechos y protege a niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, mediante educación gratuita obligatoria, acceso a la salud, entrega de alimentación gratuita a los estudiantes vulnerables y la prohibición del trabajo infantil, entre otras medidas. Entonces, la familia, la comunidad y el Estado son quienes garantizan, ¿cierto? Quienes deben garantizar los derechos de los niños y las niñas. En grupo lean la información y realicen la actividad. Bueno, como no podemos hacerlo en grupo, lo hacen ustedes nuevamente en casa, ¿cierto? Con ayuda de la familia. Necesidades infantiles y derechos. Los niños y las niñas tienen necesidades específicas que si no se satisfacen provocan consecuencias importantes para su futuro. Por ejemplo, un niño o una niña no tiene una segunda oportunidad para una buena educación o para una buena nutrición en los primeros meses de vida, la falta de estas oportunidades tiene un efecto en su desarrollo físico e intelectual. Fíjense en eso, qué importante es. Si es necesario, lean el texto más de una vez hasta comprender la situación descrita, ¿ya? Realicen una lluvia de ideas en casa, ¿cierto? Sobre las consecuencias que tienen en los niños y las niñas la falta de alimentación y de educación. 2. Comenten cuál es el rol de la familia, la comunidad y el Estado en la protección de los derechos de los niños y las niñas. 3. Compartan cada respuesta con el curso, pero en este caso no las podemos compartir, pero sí en casa, ¿cierto? Conversen sobre la importancia que tiene la educación y la nutrición, mis pequeños, la alimentación. Y ya estamos, ¿cierto?, en la página 185, en el concluyo y reflexiono. En tu cuaderno crea un cuento sobre los derechos de los niños y las niñas. Para ello, completa la siguiente información. ¿Cómo comienza? Menciona los personajes y el lugar donde se desarrolla el cuento. Eso es lo que van a ir completando ustedes, no que vayan a escribir el cuento aquí, porque el cuento es para escribirlo en el cuaderno. Pero aquí tienen que mencionar, ¿cierto?, los personajes y el lugar donde se va a desarrollar el cuento. ¿Qué ocurre? Describe brevemente las aventuras que van a vivir esos personajes que ustedes seleccionaron. ¿Y cómo termina? Describe brevemente cómo finaliza este cuento. Y recuerda que el cuento es sobre los derechos de los niños y las niñas. Finalmente deben responder por qué en una comunidad todos y todas tienen derechos. ¿Ya? 3. ¿Por qué es importante tener fundamentos para opinar? Todo esto ya lo acabamos de ver, ¿cierto? Y 4. Investiga cuándo firmó Chile la Convención de los Derechos del Niño y opina sobre la importancia de ese hecho. Y mira cómo hemos avanzado. Adiós, mis pequeños, a descansar por hoy y nos veremos en la próxima clase. Los quiero un montón. Besitos a todos.